SG Grupo, consultoría en sistemas de gestión. ¿Qué tal, estimados? El día de hoy vamos a aprender un poco más acerca del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Primero hay que entender que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un órgano bipartito y paritario, constituido por representantes del empleador y de los trabajadores. Ahora, ¿cuándo vamos a tener un comité de supervisión, un comité de seguridad y salud en el trabajo? Cuando la organización cuente con 20 o más trabajadores a su cargo. ¿Y cuándo vamos a tener un supervisor de seguridad y salud en el trabajo? Cuando la organización cuente con menos de 20 trabajadores. Sí, las funciones del comité las vamos a encontrar en el artículo 33, artículo 41 del reglamento, es decir, del decreto supremo 005/2012-TR, ¿no? Donde dice que están facultadas para realizar actividades con fines exclusivos a la prevención y protección de la seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿qué pasa si el empleador cuenta con varios centros de trabajo? Hay que tener en cuenta que en cada uno de ellos puede contar con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo o un subcomité. Esto va a depender va a depender en función al número de trabajadores que hay en cada local. Esto de acuerdo al artículo 44 del reglamento de la ley. Ahora, dentro de la composición del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, hay que tener en claro que este tiene dos criterios muy relevantes. Por ejemplo, primero es que el comité es bipartito. ¿Qué significa? Que está constituido de dos partes. Y luego que es paritario, es decir, tiene igual número de representantes. Por ejemplo, si la organización tiene una cierta cantidad de operarios y una cierta cantidad de personas directas en el tema administrativo, el comité, si son 4 personas que conforman el comité, debe estar por 2 por parte del empleador y 2 por parte de los empleados. Ahora, dentro de los representantes de los trabajadores tenemos los miembros titulares y los suplentes, que son elegidos por los trabajadores a excepción del personal de dirección y confianza. Ahora, los representantes del empleador también hay miembros titulares y suplentes. Estos sí van a ser designados por el empleador, es decir, que no necesitan, en este caso, de que haya un tema de convocatoria que se hace normalmente para el tema de los trabajadores. Es decir, el empleador designa, ¿no?, su personal de dirección y confianza. Dentro de ellos, quienes van a ser sus miembros y sus suplentes que van a estar dentro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora, el número total de los miembros del titular del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es de 4 como mínimo y como máximo es de 12 miembros. Ahora, ¿qué pasa cuando hay muchos trabajadores en una organización? ¿Qué quiere decir? Que el mínimo, por ejemplo, cuando hay más de 100 trabajadores, pueden ir agregando 2 por cada 100 trabajadores y 6 cuando hay 100 trabajadores. Es decir, si tengo una organización de 100 trabajadores, mi comité debe ser mínimo de 6 personas. Si tengo 200 van a ser 8, es decir, 6 por 100 trabajadores iniciales, ¿sí? Y por cada 100 adicionales, 2 más. Es decir, voy a tener 8 si es que mi organización tiene 200 empleados. Ahora, dentro de la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, hay que tener en cuenta que el presidente es elegido por el propio comité entre los representantes. Este presidente es quien va a convocar, presidir y dirigir las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como facilitar la aplicación y la vigencia de los acuerdos. A diferencia del secretario, que es el responsable de los servicios de seguridad y salud en el trabajo, o es uno de los miembros del comité elegido por consenso, es decir, el secretario debe ser elegido por consenso y es quien se encarga mayormente de las labores administrativas del comité. Los miembros son quienes son los demás integrantes del comité, son los que aportan ya las iniciativas en las reuniones, ¿no?, juntamente con el empleador y los encargados de fomentar y hacer cumplir todas las disposiciones o acuerdos tomados por el comité. Entonces tenemos el presidente,
¿no? Que es el que dirige las reuniones, el secretario, quien es el que está normalmente con las labores administrativas, y los miembros, que son los que hacen cumplir las disposiciones o los acuerdos tomados por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Dónde está esto? Lo encontramos en el artículo 56 del Decreto Supremo 005-2012-TR. Ahora veremos el tema de la elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hay que tener en cuenta que este proceso está a cargo de la organización sindical mayoritaria en su defecto, si es que hay un sindicato. Cuando no existe una organización sindical, en el caso de las empresas que mayormente no hay una organización sindical, el empleador es quien convoca a la realización del proceso, es decir, convoca reuniones, ¿no? Ahora, esta elección debe ser democrática y debe ser mediante votación secreta y directa entre los candidatos presentados por los trabajadores. Y quiere decir que los trabajadores presentan sus candidatos. Estos deben cumplir ciertos requisitos como ser trabajadores de la organización y ser mayores de edad. El acto de elección debe registrarse en un acta, el cual debe archivarse en el libro de actas respectivo, y una copia del acta debe archivarse en el libro de actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es decir, tenemos dos libros, ¿no? Libro de actas y libro de actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Como les había mencionado, ¿no? El tema del ser trabajador, tener 18 años, y hay un tercer requisito que de preferencia, es decir, no es obligatorio. Te dice que de preferencia debes tener capacitaciones en temas de seguridad o laborar en puestos que te permitan tener conocimiento o información sobre los riesgos laborales presentes en el lugar de trabajo, ¿no? Esto de acuerdo al artículo 47 y al artículo 49 del Decreto Supremo 005-2012-TR. Dentro de la convocatoria a la instalación del comité, el acto de la convocatoria se encuentra a cargo del empleador, llevándose a cabo en el local de la empresa. Hay un acta que se levanta Hay un acta que se levanta, y esto en cumplimiento del artículo 50 del reglamento. Ahora, el acto de constitución y de instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo debe contener como mínimo la siguiente información. Número 1, nombre del empleador. Número 2, nombre y cargo de los miembros titulares. Número 3, nombre y cargo de los miembros suplentes. Número 4, nombre y cargo del observador, de ser el caso, ¿no? Es el artículo 29 de la ley. Lugar y fecha y hora de instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y algunos otros datos de importancia. ¿Dónde vamos a encontrar esto? ¿Dónde nos dice que debemos cumplir esto? En el artículo 51 y el artículo 53 del reglamento de la ley. Para el tema de la identificación de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, siempre ellos deben poseer una tarjeta de identificación o, caso contrario, un distintivo especial visible que le acredite su condición, es decir, que le acredite como miembro o como supervisor del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto de acuerdo al artículo 46 del reglamento. Hay que tener en cuenta que en el tema de la información o la asesoría que se le pueda brindar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, pueden solicitarlo a la autoridad competente. El tema de la asesoría necesaria para cumplir y resolver problemas relacionados con la prevención de riesgos. ¿Sí? También, no solamente esto, también pueden recurrir a profesionales externos con competencias técnicas en seguridad y salud en el trabajo en calidad de consejeros, es decir, pueden hacer consultas o buscar consultores externos que les apoyen con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? ¿Dónde me permite esto? ¿Dónde me dice? En el artículo 55 y el artículo 60 del reglamento de la ley. Ahora, el tiempo de mandato de los representantes de los trabajadores es mínimo 1 año y máximo 2 años. En el caso del empleador, también el empleador ya no determina cuánto tiempo como mínimo va a tener ahí a sus representantes. Puede tenerlo 3, 4 años, eso va a depender ya del empleador. Pero de los trabajadores, mínimo 1 año y máximo 2. Ahora, la vacancia de alguno de los trabajadores se va a dar por las siguientes causales. Primero, por el vencimiento del plazo establecido para el ejercicio de su cargo, es decir, si es que ya le ponen 1 año o 1 año y medio y se vence ya el plazo, entonces ya hay una vacante
informe, ¿no? Inasistencia injustificada también a 3 sesiones consecutivas del comité. Quiere decir, tenemos ya el tema de las sesiones y falta 3 veces seguidas, ¿no? O 4 alternadas en el lapso de su vigencia. Entonces también se da la vacancia y se vuelve a solicitar a convocar elecciones, ¿no? Otro de la vacancia se da también por enfermedad físico-mental, pero que inhabilite el ejercicio del cargo, es decir, una enfermedad que le impida seguir realizando sus funciones como parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿sí? O cualquier otra causa que pueda extinguir el vínculo laboral. Por ejemplo, puede ser el término de las labores directamente con el empleador o la renuncia de repente del trabajador. Entonces ya hay una vacancia. Entonces el empleador debe convocar nuevamente a elecciones para poder cubrir esa vacancia en el caso de que ya no haya suplente. Si no, un suplente pasaría a suplir esa vacancia, ¿no? Como miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hay que tener en cuenta, cuando hablamos de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, estas tienen que realizarse dentro de la jornada de trabajo, ¿no? De forma ordinaria, es decir, una vez al mes, y extraordinaria a convocatoria del presidente del Comité de Seguridad, a solicitud de al menos 2 de sus miembros, o en caso de ocurrir algún accidente mortal, ¿no? Ocurre un accidente mortal, hay que reunirse. Ocurre un accidente y el comité debe reunirse, bueno, hay que reunirse de forma extraordinaria, ¿no? Pero de forma ordinaria, es decir, algo normal, como mínimo una vez al mes, ¿sí? Ahora, el lugar de reuniones debe ser proporcionado por el empleador y debe reunir las condiciones adecuadas, como el tema de la iluminación, no haya ruido, entre otros. Ahora, para poder iniciar o dar sesión al tema de las reuniones del comité, ¿sí? Es como mínimo la mitad más uno de sus integrantes, es decir, si son 4 personas, deben asistir mínimo 3, ¿no? Ahora, caso contrario, dentro de los 8 días subsiguientes, el presidente debe citar a una nueva reunión, ¿no? Igual se va a llevar a cabo con el número de asistentes que hubiese y se levanta el acta, es decir, si son 3 y solicita dentro de los 8 días y nuevamente llegan a aparecer 2 nada más, entonces hay que hacerse con 2, ¿no? Y se tiene que levantar el acta respectiva. Ahora, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo procura que los acuerdos siempre sean adoptados en consenso y no por el sistema de votación. En el caso de que no alcance el consenso, se requiere mayoría simple. En caso de empate, el presidente es el que tiene el voto dirimente, es decir, si hay un empate, el presidente dice si es la opción A, pues la opción B. Al término de cada sesión se tiene que levantar el acta respectiva que se dará o que será sentada en el libro de actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hay que tener en cuenta que una copia del acta siempre se va a hacer entrega a los integrantes del comité y a la máxima instancia de la gerencia o decisión del empleado, ¿sí? Entonces al gerente general, que es la máxima autoridad, y a los integrantes. Hay que tener en cuenta que como parte del comité, ¿sí?, los miembros del comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo gozan de los siguientes beneficios: licencia con goce de haber por 30 días naturales por año calendario, previa autorización del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la realización de sus funciones dentro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el caso del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, la autorización la realiza el empleado. Y también gozan contra protección de despido incausado, la cual opera desde que se produce la convocatoria de elecciones y hasta 6 meses después del ejercicio de su función, ¿no? Termina su función, tiene 6 meses después una protección contra el despido incausado. SG Grupo, consultoría en sistemas de gestión.